No, porque todavía no se ha cambiado de profunda. Era una cosa que dice, bueno, venga, vamos a pasar esto. Si alguien quiere... No, de lo de... Pues ya son apuntes caseros. No quiero hacerlo. Sí. Bueno, yo os hago una aclaración, porque como me pregunta la gente sobre el tema de Sintergética, yo estoy haciendo verdaderos esfuerzos por no hablar de Sintergética. Ya que no estás hablando, que sea un poco... Pero la demanda, la información o... Sí, estoy haciendo todo lo posible por no hablar de Sintergética, porque lo que se pretende también es que tengáis, que salgáis de aquí hoy o mañana con una utilidad, es decir, con una capacidad de actuar sobre el tema Hammer, que son los conflictos emocionales que solo están ahí. Entonces lo que yo pretendo es cómo poder pasar Hammer ahora a la gente, que es altamente difícil pasar Hammer, para que uno pueda trabajar el tema Hammer. Pero claro, cómo guardarme la manera ideal de trabajarlo, porque para hacerlo de esa manera hay que conocer un poquito la sintergética. La sintergética es la síntesis, es un trabajo de síntesis integradora de todas las técnicas, tanto medicinas tradicionales como la medicina clásica, y todas las terapias que han dado resultado a lo largo de la historia, junto con las más avanzadas actualmente en la física cuántica. Entonces vamos desde el chamanismo a la física cuántica, pasando por todo el tema de las medicinas más tradicionales como la ayurveda, la medicina tradicional china, la acupuntura, todo eso. Pero lo que pretende la sintergética es precisamente, porque claro, me preguntaba un compañero vuestro ahora, que cómo se puede dar 4 seminarios al año durante 3 años, que en realidad son 12 seminarios, 12 que luego al final se convierten en 14 porque hay un año siguiente se dan 2, digamos, ya de terapéutica, que es para mí de los más interesantes. Total son 3 años y medio lo que está dando. Pero en realidad son 12, 14 seminarios. ¿Cómo se puede ahí aprender de todo? Pues es que no da tiempo. Bien, porque la acupuntura, por ejemplo, ya serían 3 años, claro, un fin de semana cada mes, o osteopatía. O... Claro, y aprendes acupuntura por aquí, osteopatía por allá, tienes 4 años, 3 años de acupuntura, 3 años de ayurveda, 3 años de medicina tradicional china, 3 años de homeopatía, 3 años de medicina clásica, 18. Te metes 28 años y no has empezado. Bien, pues la sintergética ha sido un trabajo ímpro de coger lo más importante de cada uno de esos territorios terapéuticos y unirlo. De manera que uno no tiene que saber toda la acupuntura, sino saber 4 cosas de la acupuntura que son fundamentales. Y todas esas ya contextualizadas. Y con un hilo conductor te permite trabajar todas ellas sin tener que haber hecho trabajo de todas ellas, estudio de todas ellas. Entonces el hilo conductor es el hilo conductor de la conciencia. Es meter la conciencia en la historia. Que hoy, por ejemplo, en esos términos nos entendería mucho más un físico que un médico. Porque la física cuántica ya sabe que la conciencia es la clave de todo el universo que vemos. Entonces la sintergética lo que es primero un contexto. Son las nuevas ciencias de la conciencia. Y para lo cual, pues bueno, lo que va a cogiendo de varios territorios, es primero explicarte qué es el ser humano. Pero qué es el ser humano, qué es el ser humano visto desde la conciencia. Pero ese ser humano visto desde la conciencia no es un ser exento de moléculas, pero no es solo moléculas. Entonces nos quedaríamos en un fósil molecular. Sino que esas moléculas se mueven, pero esas moléculas se mueven porque hay campos de información. Y esos campos de información, esos patrones de información, devienen o dimanan
de la conciencia. Entonces ahí aparece una cascada maravillosa que es conciencia, información, energía y materia. Entonces empezamos a darnos cuenta de que todo el universo y todo lo existente se manifiesta en esa cascada. Y eso está ahí, y a uno le podrá gustar más, a otro le gustará menos, y uno desde su sistema límbico emocionalmente le rebotará cualquier idea de que existe una conciencia superior inteligente, pero el hecho de que le repatee no significa que no esté. Y a través de las moléculas se llega a la conciencia como a través de la conciencia se llega a las moléculas. Y esos son hechos ya incontestables incluso para los físicos, que siempre han sido los más escépticos ante la conciencia, pero se han dado cuenta, estudiando el universo, a la luz de los conocimientos actuales y de la capacidad de aprendizaje que tenemos, de que efectivamente hay un movimiento de conciencia. Es decir, que la vida es significativa, que hay un porqué y un para qué. Entonces, bueno, pues ahí esa cascada que es cómo la conciencia genera campos de información que a través de la energía se convierte en materia. De manera que una molécula en tu organismo es una estrategia de la conciencia. Una molécula en tu organismo es una estrategia de la conciencia que tú puedes manejar. Que para que se mueva la serotonina no necesitas fármacos antidepresivos, que para mover la serotonina lo puedes mover desde la conciencia. Y que la serotonina es, en términos de molécula, lo que en términos de emoción es otra cosa, lo que en términos de información es otra cosa, y lo que en términos de conciencia es otra cosa. Entonces son cascadas de manifestación. Bueno, pues ahí se ha hecho un trabajo ímprobo y maravilloso, y sobre todo de síntesis, pero al alcance de toda la gente. Toda la gente que tenga una inquietud por la salud, que tenga una inquietud por el tema de sanar. Y uno de los capítulos grandes de la sintergética es sanando al sanador. Y ver ahí lo que son los 12 portales del alma, y ver ahí cómo uno se tiene que ir haciendo y construyendo a sí mismo si realmente está en el servicio. Sí, yo tengo una pregunta. ¿A qué va dirigido? ¿A qué profesionales? Médicos y terapeutas. Médicos y terapeutas. O sea que ahí cabe cualquier cosa que tenga, cualquier persona que tenga interés en dedicarse a este tema. Es cierto que también se apunta a gente que son ingenieros de camino y otros que se apuntan a que se aman de casa. Y hoy te puedo decir con la experiencia que llevamos ya de 7 años en España que los mejores sintergéticos no son médicos. Y hoy encontramos sintergéticos porque sintergético al fin y al cabo luego es una forma de entender la vida y una forma de vivir desde la conciencia, vivir desde el cuarto chakra. Y yo tengo amas de casa de 75 años que son más sintergéticas que médicos de 40, que son unos fenómenos pero que no tienen ni pajolera idea de lo que es el espíritu de la síntesis. Y el espíritu de la síntesis abarca todas partes, es vivir desde el corazón, vivir desde las tripas, si esa es la clave y todo. Entonces, ¿cómo vivir la medicina desde el corazón? ¿Qué herramientas utilizamos para eso? La conciencia es la única que te puede permitir eso. Entonces, ¿cómo trabajamos Hammer? Podemos trabajar Hammer desde la conciencia, podemos trabajar Hammer desde la psicología. Desde la psicología antigua, pues ese fue el gran desastre de Hammer. Y yo tengo que decirlo, mirándole por encima de cualquier otra cosa a Hammer. Para mí es un genio que ha dado la humanidad, de esos que da de vez en cuando, y nada más. Pero sin embargo, a nivel terapéutico, él se empeñó en resolver esto por una vía que para mí es una vía equivocada. Y ha sido mi gran guerra con él siempre. ¿Cuál es la vía equivocada? La vía equivocada es pensar que la conciencia, que la toma de conciencia, entra por el intelecto. Eso es una gran equivocación. Porque el intelecto está lleno de ideas a priorísticas, el intelecto está lleno de todo tu histórico, de todas tus emociones, de todas tus gaitas. Y por ahí no puedes resolver los conflictos emocionales muchas veces. Y fíjate tú cómo por el intelecto vas a resolver un conflicto de troncoencéfalo cuando no está al alcance del intelecto. Entonces ahí estaba el problema serio de la estrategia terapéutica de Hammer, era para 3 o 4. Y había unos porcentajes de éxito muy pequeños, eso sí, espectaculares. Que lograbas que entendiera bien la jugada y dar el cambio en su vida, pues ese lo conseguía y hacía cosas que te demostraban que Hammer tenía razón. Pero claro, no era operativo para la inmensa mayoría de la gente, porque la inmensa mayoría de la gente no es capaz de dominar el troncoencéfalo. Y si pudiéramos coger ahora todos los que vimos durante los años que trabajamos con el tema Hammer puro y duro, pudiéramos cogerlos a todos los que se curaron, veríamos que el denominador común de todos ellos fue un salto de conciencia. Fue traspasar el diafragma, fue subir del tercero al cuarto. Esa fue la historia, vivir desde el corazón en vez de vivir desde la tripa.
Pero para vivir del corazón, ¿qué hicieron todos? Quitarse el primer miedo de todos los miedos, el que te tiene sujeto y agarrado, el que te jala, como dicen los colombianos hacia abajo, que es el miedo a la muerte. Y vimos cómo la gente, cuando perdía el miedo a la muerte, se capacitaba inmediatamente para poder subir al corazón y poder vivir desde el corazón, cuando uno ya no tiene expectativas, cuando uno le da lo mismo vivir que morir, porque él se ha dado cuenta ya que la muerte no existe. Vencer la muerte es vencer la enfermedad. Igual bien me cuento que antes en el bar te comentaba que... ¿Qué pensaba Jorge sobre James? No, que después de estos días, este mes, he creado artefactos seguro de 200. Entre si hago, si no hago, sintergéticas y esto, sí. Y cuando ya estaba decidido se solapaban los cursos, bueno, en total, casual, o no lo sé, si ha sido causal o casualmente, me llega un manuscrito de Jorge Carvajal y eso despierta, pero una sensación a nivel de corazón, que, y mira que yo soy meditador, porque eso ya lo hemos experimentado. soy meditador, y es más, yo estoy diciendo y se me pone la piel de gallina, se me está poniendo la piel de gallina, y si podrías explicar por qué he conectado, o si eso si es que tiene alguna, o es una cosa... Hombre, Después de haber leído los libros budistas de maestros espirituales, y ya se ha despertado algo. Preguntarme a mí sobre Jorge Carvajal es un poco peligroso. Es un poco peligroso porque, bueno, yo le tengo una devoción infinita. ¿Más a James o...? Sí. Mucho más. A James le tengo un respeto tremendo. Yo le amo profundamente a James. Me tocó... ¿Y Carvajal es enamorado? No, que va, no. Me tocó vivir con él momentos muy críticos en mi vida, con James. Pero James se quedó donde se quedó y yo le admiro porque fue capaz de renunciar a cualquier otra cosa por llegar a la profundidad a la que llegó. Es decir, los grandes genios que ha dado la humanidad hasta ahora, y ese hasta ahora lo recalco, han sido genios porque profundizaron en ciertos temas donde no profundizaba nadie y llegaron hasta niveles que no llegaba nadie. ¿Por qué? Fundamentalmente por un movimiento de concentración. Es decir, como las mulillas de los toros, se ponían aquí las anteojeras y ya no podían ver para los lados, entonces entraban hasta el final. Hammer es uno de ellos. Va hasta el final porque no se entretiene con nada, porque entretenerse con los alrededores muchas veces siempre ha sido dispersarse. Pero hay un movimiento de grandes maestros que es justamente lo contrario. Es que pueden llegar a la profundidad de todo sin despistarse con nada. Es un movimiento muy difícil, pero que lo hay, y bueno, la historia está llena de grandes hombres que lo consiguieron. Entonces, para mí, Jorge Carvajal es la diferencia entre el uno y el otro. Uno tiene que aislarse de todo para llegar a la profundidad, gracias a eso se llega al conocimiento de Hammer. Mira, hay una cosa muy, muy curiosa. Jorge Carvajal llevaban trabajando ya hacía muchos años en el tema de la bioenergética, y ya habían hecho todo su viaje por las medicinas orientales y por las medicinas tradicionales y por las medicinas clásicas, pero hasta su último párrafo. Es decir, si tú buscas hoy un médico que esté al día en medicina clásica, se llama Jorge Carvajal, pero años luz de cualquier médico que salga con matrícula de honor en todas las asignaturas, ¿eh? Te lo digo de verdad, no hay manera de cazarlo. Tú no le cazas. ¿Cómo lo hace? Habrá que preguntárselo a él. Pero tú no le cazas ahora mismo en ninguna de las especialidades médicas clásicas, no le pillas en ninguna historia. Está al día de todas, absolutamente todas, con un conocimiento científico espectacular. Pero es ese conocimiento de una medicina clásica basada fundamentalmente en la bioquímica. Le sumas un conocimiento al día y al último grito de la física, pues te puedes imaginar dónde va ya el conocimiento de lo que hablamos clásico y científico. Pero ahora ponte a mirar todo el conocimiento que tiene de todas las medicinas orientales, que es años luz, porque si tú ves gente buena de acupuntura, pero si tú le oyes hablar de acupuntura te caes de espalda. Pero si ves gente buena en Ayurveda, si le oyes hablar de Ayurveda te caes de espalda. ¿Quieres la psicología más avanzada que hay en el mundo? Y la más antigua, se las conocen las dos por igual. Es decir, es una cabeza prodigiosa, para mí es única, no la he conocido, he visto genios muchos, pero como ese no he visto ninguno. Bien, cuando yo llegué a Colombia hace unos años fui a dar una serie de seminarios de Hammer por Colombia. Y dimos uno en Medellín. Y antes estuve con Jorge unos días en la consulta suya, yo creí que me moría, porque yo llegué allí pensando que sabía algo, de hecho iba allí un poquito como en plan estrella, ¿no? Y me vine estrellado, pero estrellado del todo, ¿no?
Sí, además fue muy simpático. Yo fui a un congreso nacional, me invitaron a un congreso mundial del cáncer en Bogotá. Y allí conocí a Jorge Carvajal. Yo había leído algunas cosas de él de aurículo medicina, que me había interesado unos tiempos atrás. Y había leído cosas de él, pero me habían parecido demasiado complejas para mí. Yo no entendía esas historias, pero me había quedado un poquito la imagen de que era un tío pues muy particular. Pero pensé que estaba volado para allá a 2 o 3 pueblos y que pues, no estaba muy como tocando tierra, ¿no? Y bueno, pues yo hice la exposición de Hammer, que era la ponencia nuestra allí en Colombia, en el Congreso Mundial. Allí había alemanes, franceses, todo el mundo estaba organizado por Alemania. Ese año tocaba en Bogotá. Y fue muy interesante porque luego vi la ponencia de Jorge. Hacía 5 años que Jorge no iba a un congreso ni nada, y él no salía de Medellín, hacía 5 años. Y bueno, porque era una época de revolución para los colombianos y todo, que hubiera aceptado ser ponente en aquel congreso. Total, yo solté mi ponencia y muy bien, quedó muy bonita. Y de eso está la filmina esa que ustedes ven, esas son de aquella ponencia. Y después llegó Jorge y dio la suya, que de todos los demás sabíamos los títulos y todas las historias, estaba todo en el programa. De la suya no sabíamos nadie de qué iba a hablar. Íbamos todos en traje de chaqueta, encorbatados y todo, y aquí llegó el pinche colombiano, bajito, con un jersey gris aquí de cuello alto. Y cuando iban a poner, que salía primero la señorita allí en el atril a decir todos los títulos e historias del ponente, y iba a dar todo su currículum, entonces este coño decía, calla. Y agarró el micrófono. Y entonces me sorprendió mucho. Lo primero que me rompió de él fue que él no había estado en el congreso. Este era ya el penúltimo día del congreso. En los días anteriores no había estado en el congreso. Él llegó al congreso justo con la ponencia mía, y estuvo en la ponencia mía, pero luego antes no había visto ninguna. Y sin embargo empezó su discursito cogiendo una por una todas las ponencias del congreso, y a todas las fue nombrando como si hubiera estado en ellas y como si hubiera estado trabajando con los ponentes además, para luego una vez, pero cuando ya la tenía aquí arriba de lo maravilloso que era lo que había hecho pero, y pumba, le falta esto. Tiene tal, llegó a la mía y hizo lo mismo, pero le falta esto. Y por eso yo les voy a hablar del corazón del médico en el tratamiento del cáncer. Esa fue la ponencia. La ponencia fue brutal. Ahí ya si no te rompes ahí, ya no te rompes nunca, ya no tienes resonancia posible. Yo me acuerdo que fue un crack tremendo. A mí me partió por la mitad, y a raíz de eso pues empezó una amistad con este hombre, ¿no? Pero yo me tuve que salir antes de que terminara la ponencia. Me tuve que salir porque creí que me moría. Creí que me moría. Dije, por fin hay alguien que ha entendido esta jugada. Y bueno, yo me fui luego para allá. Por una razón, estuvimos hablando después de la ponencia, me dijo, tenemos que vernos, tenemos que trabajar juntos, y bueno, necesito contarle a usted unas cosas. Y bueno, pues esa fue la entrevista que yo tuve con él. Dice, así que tendría usted que venir a Medellín. Y yo dije, pero lo siento, doctor, yo no puedo ir a Medellín, porque yo me voy de aquí ahora mismo para España, y bueno, pues sabe Dios cuándo se volveré por América. Dice, no se preocupe, y de eso surgirá. Y entonces me vengo para España, y a los 2 meses me llaman de Colombia. Dice, ay, doctorcito, los organizadores del evento. Dice, mire usted, porque es que sabe usted que después del seminario, después del congreso, se hacía una encuesta, y la verdad, pero nosotros los españoles nos había avión antes que nadie, nos venimos corriendo todo y nos acordamos del tema. Dice, se hace una encuesta de cuál ha sido la ponencia más valorada del congreso. Dice, y la ponencia más valorada del congreso ha sido la suya. Digo, ¿y la de Jorge Carvajal? Dice, la segunda, después de la de usted. Digo, pero bueno, ¿están ustedes locos? Dice, no, doctor, es que la suya era muy buena y tal. Dice, y es que le llamo precisamente porque estaríamos interesados en invitarles a un ciclo de conferencias por Colombia. Y a mí se me encendió la luz y dije, ya está. Digo, esto es ir a Medellín. Digo, sí, con 2 condiciones. Digo, la primera condición, que me llevo a toda la familia, mi mujer y mis hijos. Dice, pues muy bien. Digo, y la segunda, que tengo que estar una semana en Medellín. Dice, pues cuente usted con ellos. Digo, pues entonces sí que voy. Y así fue. Y me fui en junio para Colombia, estuve allí 1 mes. Y cuando llego a Medellín me voy a la consulta de Jorge Carvajal, y ya te digo, yo iba de estrella invitada como el mejor ponente del Congreso Mundial, con lo cual fíjate qué maravilla. Llegaba yo allí, además español, en tierra conquistada, o sea, casi nadie. El ego, ya te puedes imaginar por dónde iba, ¿no? Las maletas rebosaban de ego por todas partes. Llego allí, me voy a la consulta de Jorge Carvajal, fue maravilloso, ¿no? El ego mío se me vino todo encima. Y empiezo a ver lo que este hombre estaban haciendo allí, y yo creí que me moría.
de memoria porque estaban años luz de todos nosotros, de medicina clásica, medicina alternativa, de todo, no se podía ni comparar. Bueno, al final estuvimos trabajando Hammer, pero con las sintergéticas. Yo no me enteraba de nada, él solo me decía, a ver, ¿qué hay aquí? Yo le decía, pues estos conflictos no sé cuánto, ¿no? Efectivamente, se preguntábamos a la paciente lo contaba. Y él cogía otra parte del cerebro, testaba a los pacientes y decía, ¿qué hay aquí? ¿Qué conflicto tienes aquí? Tal. Bueno, total, que al final me dice, vas a darle una conferencia a Mibio. Mibio era la Asociación de Médicos Investigadores en Bioenergética, que solamente en Medellín había 300 médicos. Llevaban ya 15 años trabajando en la bioenergética, con Jorge Carvajal. Entonces, tienes 2 horas, dice, para darles la conferencia y explicarles qué es Hammer. Y en 2 horas, pues lo hicimos allí como pudimos, estaba todo el auditorio de Amibio lleno, y al final, cuando acabamos, se levanta y dice, bueno, señores, este es el eslabón que faltaba. Ahora se puede cerrar todo el círculo, y por tanto es el momento de que ahora tenemos que dar todo esto al mundo. Ya se ha cerrado el círculo, el eslabón que faltaba era Hammer. O sea, fíjate lo que significa Hammer. Pero Hammer metido en un contexto que es la sintergética, entonces es cuando ves realmente la maravilla que descubrió Hammer, que ni siquiera él todavía sabe. Ahora ya está viendo el tema del troncoencéfalo, ahora ya él está viendo constelaciones con el tronco que antes las negaba. Es decir, él también va haciendo su camino, pero a nivel terapéutico no le corresponde a Hammer. A nivel terapéutico le corresponde a la sintergética, es la que más lejos ha llegado. ¿Por qué? Porque puedes manejar los patrones de información del troncoencéfalo sin que el paciente se entere siquiera. Porque te saltas el intelecto, porque vas directamente a donde está la clave y porque eres capaz de liberar qué. Todo eso es patrones de información. Todo lo que tenemos aquí son memorias, hemos dicho. Memoria filogenética son patrones de información, como programas informáticos que tenemos aquí. Con las intergéticas sabemos localizarlos y sabemos corregirlos. Entonces nosotros en todos los movimientos que hacemos en sintergética tenemos que acabar en tallo, o por lo menos pasar por tallo, recoger ahí la memoria, liberar esa memoria, y en ese momento es cuando una persona puede curarse. Entonces hay que curar desde atrás, desde el fondo, para subir para arriba, es volver atrás, volver a los infiernos. Son movimientos que se conocen de toda la historia. Ir a los infiernos del troncoencéfalo para poder subir luego para arriba a los cielos del lóbulo prefrontal. Esa es la clave. Ahora bien, ¿cómo trabajamos sin saber sintergética? Entonces yo les recomiendo, vamos, para mí la sintergética, por eso digo, preguntarme a mí es una bobada, porque yo les voy a decir la sintergética de estas maravillas. Yo si ahora mismo no hiciera sintergética, pues no sé qué haría. Y mire, la sintergética para mí me dio el sueño de mi vida, como médico. El sueño de mi vida era poder ser médico en cualquier circunstancia de la vida. Porque cuando yo salí del clínico de Valladolid me di cuenta que de las puertas afuera del clínico de Valladolid yo no era médico. Para nada. A lo más que podía ser era un diagnosticador mediano, pero no podía ser operativo para nada. Es decir, yo me encontraba un señor accidentado en la calle y lo único que podía hacer es sacar el teléfono más rápido que otro para llamar al 112, porque no podía hacer nada. Porque nos han enseñado una medicina que estamos totalmente condicionados, tanto en la prueba diagnóstica, que son todos de aparataje, y en tratamientos. Si no tengo una vía que coger en un momento dado y una batería de fármacos, ¿qué hago yo con un paciente ahí en la calle? No hago nada. Entonces me daba cuenta que ser médico era dentro de unas paredes, porque fuera de las paredes yo no era médico. Es decir, yo estaba de médico en el hospital, pero no era médico. Ser médico era otra cosa diferente. Ser médico es que la medicina vaya en ti, vaya contigo. Y eso fue lo que aprendí en sintergética. El otro día más tuve la oportunidad, yendo a Caracas, que además ya me habían dejado en la calle el día antes por overbooking, y yo tenía que dar un seminario en Caracas. Yo salía ya ese día, o se iba a la porra todo lo que habíamos movido en Caracas. Y estando ya en pista para a punto de salir, ya conocía al comandante, me habían pasado a primera porque el día antes me habían dejado a la puerta del avión, y al día siguiente me metieron por overbooking en primera, y encima tenía una amistad que me puso en contacto con el comandante, estuve hablando con él antes de montarnos, y cuando vamos a salir a pista, se para el avión, llaman por megafonía a un médico, por favor, a bordo. Veo venir que viene el comandante y yo, bueno, ya sabía que yo era médico, me levanto y digo, bueno, ¿qué pasa? Dice, pues mira que tenemos parece un enfermo cardíaco a bordo. Entonces me voy para allá y me encuentro efectivamente un señor de unos 68 años que está en ese momento pues con una crisis cardíaca, con una arritmia tremenda, está el hombre agobiado, con una ansiedad, con un todo, ¿no? Y bueno, le cogen los pulsos y yo hubiera dicho, aquí ahora mismo, dice, mira, me dice el comandante, dice, tengo la UBI móvil abajo en pista. Dice, pero como
como esto no se arregle, lo mismo hasta esta tarde lo despegamos. Digo, no. Digo, de eso nada. Digo, este se viene con nosotros para Caracas ahora mismo. Digo, vamos que sí. Y hay una técnica que te permite inmediatamente equilibrar el corazón y en menos de 5 minutos, en 2 minutos tenía el corazón totalmente colocado. Es una inversión de polaridad lo que hace por campo electromagnético del avión, más un tema de ansiedad de un señor mayor. No tenía antecedentes cardíacos, si tiene antecedentes cardíacos ya es otra cosa. No tenía ningún antecedente cardíaco y lo que había en los pulsos era una cosa muy sencilla, que se puede corregir inmediatamente si sabes lo que tienes que pensar. Si sabes lo que tienes que pensar. Por lo tanto, te puedes, sabiendo que el pensamiento, la energía sigue al pensamiento, principio fundamental de la bioenergética, de la sintergética. Fíjate qué barbaridad es eso, porque ahora te puedes saber todo Hammer, que es lo que hacemos en consulta todos los días. No sabemos Hammer, pero no hablamos de Hammer. Lo hacemos. Entonces no se lo tienes que decir al paciente, basta con que tú lo sepas para que lo sepas manejar, porque la energía sigue al pensamiento. Si sabes pensar, se mueve. Tú dices que tienes que ser de Caracas y... Claro, entonces le dije, me dice, ¿cómo va? Dice, no, digo, ya se la ha pasado. Dice, ¿qué hacemos? ¿Despegamos? Digo, tú súbete arriba al cielo. Y dice, yo me voy si tú te encargas de él. Digo, tú súbete para arriba que yo me encargo de él. Y despido la UBI, despide la UBI, no me jodas que nos quedamos aquí todo el día. Y efectivamente, nos fuimos para Caracas y donde no volví a tener una crisis ni nada, se quedó perfectamente. Entonces dice uno, coño, puede ser uno médico, pero esto no tiene que ver con ser médico de carrera, ojo. Se puede ser médico sin ser de carrera. ¿Y se pueden hacer esas cosas? Perfectamente. Yo conozco gente que no es médico y hacen maravillas que ya me gustaría a mí hacer. ¿Se puede manejar eso? Sí, pero ¿por qué? Porque conoces el movimiento humano, porque ya no eres un tema de bioquímica nada más. Tus moléculas se mueven en función de ¿qué? En función de tus emociones. Y tus emociones se mueven en función de tus creencias. Pero no hay separación entre el paciente y tú. Y tú le puedes mover a él. La pregunta es, ¿qué pensaste? No, pensé lo que tenía que hacer. Porque dijiste, bueno, si sabiendo lo que tengo que pensar, pues se recompone. Claro. Que había una inversión de polaridad del tercero al cuarto. Entonces, ¿qué hago yo? Cambio la polaridad. Invierto el vector. ¿Y qué hace? ¿Qué pensaste? Es eso, en hacer eso. ¿Y qué pasaba al cuarto? Claro, no en invertir la polaridad que estaba invertida. Y entonces, ¿qué hago? Cojo el ritmo cardíaco, ¿no? ¿Y qué tiene el ritmo cardíaco? ¿Por dónde se mueve? Por el seno auricular. Que va dando que unos pulsos. Y que hay que meterle en ritmo, ¿no? ¿Y de dónde se mueve ese ritmo? Ese ritmo se mueve precisamente en ese caso, ¿por qué? Por una simpaticotonía y una distonía neurovegetativa que se produce en el centro que tenéis aquí, que conocéis mucho los osteópatas, ¿cómo es? Neumocardio entérico. Entonces, ¿qué tienes que hacer ahí? Sedarle, colocarle en su sitio, quitarle la simpaticotonía, pasarlo a parasimpaticotonía al paciente, se acabó la historia. Pero entonces tú eso que te lo sabes porque te lo has leído una vez, lo único que haces es visualizarlo. Y sabiendo que esa visualización funciona, porque si no te lo crees, no funciona. Esa es la única clave de la sintergética. Como seas capaz de creértelo, lo has liado. Pero como no seas capaz de creértelo, vas a necesitar toda la vida tener que estudiar y herramientas para trabajar. Yo mira, en aquel viaje que hice a Colombia, después de haberme matado casi en la consulta de Jorge, porque yo creí que me moría, luego fui a dar una conferencia a Cartagena de India y estaba en un hotel en Cartagena cuando Jorge se lo había llevado a la familia secuestrado a pasar una semana en Cartagena porque si no tiene vacaciones. Y total que coincidimos los dos en Cartagena otra vez y se vino al hotel esa noche a hablar conmigo un rato y yo tenía al hijo mío con una otitis impresionante, el mayor. Entonces tenía 9 años. Tenía una otitis media tremenda, no le podías tocar ni la oreja ni nada. Y además tenía fiebre ya, y bueno, pues eso en un país así extraño y todo eso, y además empañándose en piscinas e historia, pues me suponía un trastorno muy grande. Entonces llega y digo, mira, tengo al hijo con este problema y tal, voy a tener que pedir antibiótico y tal. Y dice, no, le quitamos la otitis aquí ahora. Dice, ven acá, Zanganito. Estamos sentados allí en la terraza del hotel, allí por la noche. Ven aquí, Zanganito. Y viene el Zanganito y le coge. Me acuerdo que estaba allí el director de la GEL Colombia, del laboratorio GEL de Alemania, que me acompañaba, estaba allí, también muy escéptico, porque estos con la homeopatía lo curan, pero sin homeopatía eso no se puede curar, claro.
Entonces llega Jorge, le coge la oreja y dice, mira, tiene que tener un punto por aquí. Eso es un conocimiento de aurículos. Son los más, vamos, Jorge es el number one mundial de la auriculomedicina. Se formó con Nogier, pero los dejó atrás todos ellos. Entonces, aquí hay un puntito, ¿te duele? Ay, sí me duele. Dice, bueno, aguanta un poquito que hay que disolverle. Y dándole así un masajito le disolvió el tema. Pero a no se le podía tocar la oreja y hacer así, era imposible. Que pegaba un grito. Y luego sacó la herramienta mágica. Y la herramienta mágica es esta. Y dijo, esto es un láser. Entonces por aquí se carga y por aquí emite. Entonces, ¿qué tiene? Dice, tiene una inflamación del tejido, del oído medio. Entonces cogió la mano y empezó a decir, mira, la luz roja desinflama. Entonces vamos visualizando las paredes del oído medio y con luz roja que vamos emitiendo por aquí le vamos resolviendo el tema, descongestionando, desinflamando las paredes del oído medio. Y después de que hemos hecho eso con el rojo, cambiamos el color del láser. Haces este movimiento, es un código que tú tienes para cambiar la luz, y la pones en verde esmeralda. Y ahora reconstruimos todo el campo energético del oído medio. Y así lo hace. Yo estaba mirando por los lados para que no me viera nadie. Desde mi mentalidad occidental, si alguien le ve, ya ves tú. Y efectivamente, pues al cabo de un momento dice, bueno, ya está. El ya está es cuando uno siente que eso ya ha terminado, que eso está en su sitio, ¿no? Pero si no lo quieres sentir por intuición, lo sientes por el pulso, porque el pulso va reaccionando, ese es el VAS. Esa es la clave de la sintergética, es coger el pulso. La gente se cree que es un mundo y es la tontería más grande del mundo. Por lo que me hizo a mí. Dice, tú vete para España y coge el pulso y verás cómo aprendes sintergética. Y efectivamente, hasta que no aprendes, empecé a coger el pulso, pues no hice nada. Pero el pulso me parecía que era un mundo y luego resultó por una bobada. Enseguida lo diferencias. Pim, 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 a ver Zangarito, empezamos a verle la oreja, Zangarito nada, la fiebre desapareció, se le quitó y a la mañana siguiente se bañaba en la piscina y no tuvo necesidad de antibiótico y la otitis desapareció. Y yo dije, wow, qué cosas hace este hombre. Pero luego cuando vine a España, nada más llegar a España, mi hijo el pequeño se puso con una otitis. Y dije, yo otra para acá. Y se quitó igual. Y así otra, y así otra, y así otra, y empecé a darme cuenta que eso funcionaba. Y empecé a creérmelo, y a la medida que te lo crees lo resuelves. Entonces, que la energía sigue el pensamiento es fundamental, y entonces empezamos a entender por qué Carl Simonton y compañía hablaban de la visualización, por qué Silva, el control mental y todo esto, y por qué les funcionaba. Claro que funciona. Lo que pasa es que los conocimientos que se aprenden en sintergética es lo que te permite ir fijando, porque eso ya está trillado por ellos hace muchos años, y por todos nosotros ya están trillados los circuitos que funcionan. Entonces ya te van a enseñar por dónde hay que trabajar esto, por dónde hay que trabajar lo otro, y vas a ver que en cuanto lo trabajes funciona, porque se ha cogido ¿qué? La sintergia, la máxima síntesis con mayor poder energético de curación. Y eso es la sintergética. Y por ahí entonces, claro, imagínate la fantasía que es trabajar en el tallo cerebral. Pero para eso que les han tenido que hacer también, aprenderse Hammer. ¿Por qué? Porque la gran sorpresa que se llevó Jorge Carvajal fue el descubrir que Hammer había descubierto el mapa glial del cerebro, que ya lo dije en el seminario anterior. Ese fue el gran descubrimiento, que no eran neuronas, sino glía, y ahí se maneja el campo emocional, y manejar el campo emocional es manejar la interfaz entre el tallo y el lóbulo prefrontal. Si yo me pongo de lado, el tallo está aquí, por aquí en el lóbulo temporal está el cerebro emocional, el sistema límbico, y aquí está el cerebro humano, los lóbulos frontales, corteza prefrontal. Entonces ahí está todo el movimiento del ser humano, se mueven así. De ahí salieron las bandas y luego las columnas, que se estudian en sintergética, donde ya tenemos hasta cada cuadrícula qué significa, con el colorido del conflicto y todo, y tú sabes rápidamente, cuando una persona tiene un conflicto emocional, dónde del cerebro se está moviendo la jugada. Ya no necesitas escáner cerebral. Y tú tienes un láser de baja frecuencia, o tienes simplemente tu mente que la tienes alineada y ya sabes dónde tienes que ir a mover la jugada, cómo tienes que volverte al tronco, dónde tienes que buscar y dónde encuentras en el tronco, dónde liberas esa información y ocurre el milagro. Entonces trabajamos continuamente el tronco encéfalo, el sistema límbico y el lóbulo frontal. Continuamente lo trabajamos en sintergética. Que es en realidad un movimiento de ¿qué? Es un movimiento de transmutación, de transmutar desde abajo, desde lo más primitivo, que son los movimientos instintivos de supervivencia, a llevarlos a los movimientos de adelante, que son los movimientos humanos, que es comprender la historia. Pero comprender no significa tener conocimiento intelectual. Ese es el gran error de la medicina alternativa.
que ha pensado que la gente tiene que ser consciente de lo por qué está enfermo para poder aprender, que nos han enseñado que el aprendizaje es fruto del intelecto y el aprendizaje es fruto de la conciencia, y por tanto no es un código de saber pensar, es un código de sentir. Si tú lo sientes, eso integra muchísimo más que si tú lo piensas. Hay razones del corazón que la razón no entiende, ¿vale? Entonces, quitémonos ya esos tópicos, porque así como la medicina clásica se inventó muchos tópicos que le impidieron crecer, los alternativos también se han inventado muchos tópicos que les impiden crecer. Y uno de los tópicos es pedir permiso al paciente. Cuando estamos manejando energía hay que pedir permiso de su energía, de si puede, si le es bueno o no le es bueno para su crecimiento. El curarse. ¿Desde cuándo el curarse no es bueno para su crecimiento? Si para curarse lleva implícito precisamente al decrecer. Si es que es una perogrullada. ¿Entiendes? Y ahora, la cuestión es cuando se piensa que el crecimiento solamente viene tomando conciencia. Y tomando conciencia significa tomar conciencia intelectual, ser partícipe del proceso de sanación. Pero ¿y quién te dice a ti que en cuanto tú entras en el nivel de conciencia profunda, él no es partícipe? ¿Quién te está diciendo eso? ¿Cómo ponemos esa barrera separativa? Porque nos han hecho creer que el ser partícipe es ser intelectualmente consciente, y eso no es participar. ¿Cuántas veces el paciente se ve inhabilitado a participar precisamente porque le están metiendo la información por el consciente? Y eso se le atraganta, por ahí no puede entrar. ¿Pero qué me está contando este tío? ¿Pero cómo me puede decir? Como decía Hammer, el problema lo tiene usted con su mujer, lo deja a su mujer o se va a morir de cáncer. Así lo hacía Hammer y te lo tiraba a las costillas. Y ahora te ibas para allá, para casa, encima de que habías ido a la consulta con un cáncer y ahora te ibas para casa con la responsabilidad de curártelo. Porque antes por lo menos tenías un cáncer y ibas a buscar a alguien que te lo curara. Ahora encima te llevo la responsabilidad y muertito de miedo pensando, si yo no hago lo que tengo que hacer, encima me voy a morir. Eso era terrorífico. Eso era terrorífico. Entonces ahora no necesitas saberlo el paciente, basta con que lo sepas tú, porque si tú lo sabes lo puedes mover. Tú sabes dónde está el relé, entonces lo puedes mover. Entonces vamos a ver, por lo tanto, vamos a coger una cosita que es, primero vamos a ver cómo manejar las tablas de Hammer que tenéis ahí. Vamos a coger al azar cualquier patología y la vamos a interpretar a la luz de las tablas, y luego vamos a llegar al punto de que, porque eso ¿qué nos va a permitir? Eso nos va a permitir el diagnóstico. Y ahora vamos a llegar al punto de, una vez conocido el diagnóstico, sin saber sintergética, ¿qué hacer? ¿Me entiendes? Bien, yo les doy ya una clave fundamental. Por eso era el denominador común de todos los que se curaban. Y todos los que se curaban podían tener, unos tenían cánceres de ectodermo, otros tenían de mesodermo, otros tenían de endodermo. Sin embargo, todos tenían un denominador común. El denominador común que tenían era que cualquiera que fuera su experiencia y el colorido de su experiencia, se movían desde el cuarto chakra para curarse. El cuarto chakra, cuando conozcan la sintergética, es la cuarta columna. Es una columna que hay aquí en el cerebro. Esa cuarta columna conecta con la séptima columna, que se produce una síntesis que es el 4-7, que llamamos en sintergética, que es el contacto del corazón con el alma. En ese momento los patrones de organización del alma, que lo tiene todo, porque el alma es omnisciente y omnipotente, el alma individual, porque tiene en él la chispa divina, puede bajar cualquier patrón de información y corregir cualquier cosa de una manera instantánea. Ahí van a ver ustedes lo que se llaman las curaciones instantáneas. Yo las he visto, es espectacular, y lo único que hacen es demostrarte que todo es posible. Por eso, lo que no es posible, les voy a dar primero la historia, que es subir al cuarto centro cualquier patología. Esa es la herramienta terapéutica por excelencia. Y luego, no hay ninguna enfermedad incurable. Lo que no es posible es lo que no es posible en la mente del terapeuta. Si el terapeuta dice esto no tiene cura, ya estáis perdidos. Porque nosotros, si la energía sigue al pensamiento, ya eso se ejecuta. No hay cosa peor que ver un paciente que te entra por la puerta y decir, uff, ¿qué hago yo aquí? Esto no tiene solución. Y esto no tiene solución, ese paciente ya no tiene solución contigo. ¿Me entendéis? Entonces, lo primero que vamos a ver, por tanto, es qué significa eso del colorido del conflicto que vimos en el seminario anterior, cómo se maneja, y hablan ustedes, el que quiera, al azar, los apuntes que tengan, y busquen una enfermedad que surja ahí en las tablas.
La que quieras, vamos a mirar. Por ejemplo, Fermín, el otro día una amiga mía tenía pólipos en el colon. Entonces yo pensé, pólipos, algo que crece, tiene que ser un endodermo. Tiene que ser endodermo. No, también crecen los ectodermos en fase de solución. Colon. Ya, pero pólipo... Hagámonos 3 divisiones, sí, exactamente, pero miremoslo por hoja blastodérmica, que eso no hace falta ir a la Facultad de Medicina. Tenemos un ectodermo, que son las pieles y los epitelios, las mucosas, epitelios, piel. Eso es ectodermo, ¿vale? La mucosa interna de las arterias, eso es epitelio. Y ahí está el ectodermo. Luego el mesodermo, que es el medio, que es el dipolo que une el ectodermo con el endodermo. Es esa interfase entre el ecto y el endo, está el mesodermo en el medio. Y ahí tiene usted los huesos. Ahí tenemos los huesos, quédate con eso, los huesos y los linfáticos, si quieres. Entonces, luego tenemos que el endodermo. El endodermo es lo más profundo, es lo del aparato digestivo y aparato respiratorio. Es muy fácil. Todas las vísceras que intervienen en la digestión son endodérmicas, el hígado endodérmico. Pero los órganos vamos a encontrarnos que pueden tener las 3 hojas blastodérmicas, porque un hígado puede tener una parte vascular, que es ectodérmica, y puede tener también una parte epitelial, que es ectodérmica, puede tener vascular a nivel muscular, de la musculatura de la arteria, que serían los músculos, serían mesodermo, junto con los huesos, mesodermo, y una parte de lo que es el hepatocito, la célula hepática, que es endodérmica, que tiene los 3. Entonces en el hígado podemos encontrarnos los 3, pero lo mismo podemos encontrar en el páncreas, lo podemos encontrar en muchos sitios. Pero quedémonos con la clave, que luego la podéis viendo en la tabla, con la tabla lo tenéis todo, que son las 3 hojas blastodérmicas. Entonces me estás hablando de colon. ¿Colon qué es? Tubo digestivo. Pues yo sé que desde la boca hasta el ano, el tubo digestivo es endodermo. Luego estoy hablando de un relé endodérmico. ¿Ok? ¿Endodérmico qué es? ¿Quién es el endodermo en el cerebro? El tallo cerebral, el troncoencéfalo, lo que estamos hablando, el reptil. ¿Y eso qué es? Un movimiento traducido a chakras, subdiafragmático. Esos son problemas de diafragma. Ahora, ¿cuál es el colorido? Subdiafragmático. ¿Cuál es el colorido del conflicto? Me voy a la tabla. La guarrada. Busco la tabla y me encuentro que es colorido del conflicto de un pólipo. Porque ¿qué diferencia hay entre un pólipo que crece dentro del colon a un cáncer de colon? Intensidad y duración de conflicto, nada más que esa. Esa es la diferencia. La diferencia entre uno y otro es que son el mismo conflicto pero más intenso. En la escala de intensidad y de duración, del tiempo de duración del conflicto también interviene. Entonces, según la guarrada que me hayan hecho, hay gente que vive pequeñas guarraditas continuamente de cierta historia y se le llena el colon de pólipos, pero se quedan en pólipos. Pero sin embargo, oís muy claramente a los clásicos, como dicen muchas veces, es que si te dejo el pólipo ahí se te puede malignizar. Claro, porque lo que el pólipo está diciendo en realidad a nosotros, a la luz de Hammer, es que tú ya caes en ese tipo de conflicto. Mañana hace un conflicto más grande y entonces sí se te maligniza. Claro, porque ya sale un cáncer. Por intensidad mayor. Entonces, guarrada. Me han hecho una guarrada. Y esta chica no es ni paciente mía ni nada, sino es una amiga mía que está pensando en ella. Digo, ostras, me dijo que el día que tenía. Entonces, como ya había oído tu CD, le digo, ¿qué te han hecho alguna guarrada? Pensando que me diría, pues sí, pues tal. Pues no, después de pensar y pensar, no había ninguna guarrada que ella recordase. Pero ahora cuando estás explicando esto del troncoencéfalo, resulta que hay muchas guarradas que no entiendes ni reconoces desde el intelecto, porque eso es un movimiento que está aquí atrás. Y es muy difícil que tú lo tengas identificado, pues si lo tienes identificado ya lo tienes en la corteza prefrontal, ya lo has pasado adelante, ya lo has interpretado. Entonces, normalmente esta gente no se da cuenta del tema. Entonces, las guarradas de pólipos suelen ser guarradas continuas, que además son pequeñas. Por ejemplo, la guarrada de tener que estar aguantando a mi padre todos los días porque es el que trabaja. Yo trabajo en la oficina de mi padre. Entonces, mi padre me está haciendo todos los días pequeñas guarradas. Quedarme, por ejemplo, en evidencia delante de todos los demás empleados. Ostras, ese soy yo.
acuerdan de la cadera que estuvimos viendo el otro día? Entonces, ¿cómo actuaríamos ahora a la luz de que no tenemos necesidad ninguna de... Vamos a ver si es que sé yo parar estas cositas, que esto es para mayores. Oh. Cuando veo a mis hijos mover esto me alucino. Ya me lo cargué. Ahora. Entonces vamos a plantearles una actitud terapéutica. Podemos coger a la mujer en un momento dado y decirle, ¿se acuerdan de aquella de la cadera que la habían despedido del trabajo? Vamos, la habían aislado allí en un pasillo y todo eso, y ella resuelve su conflicto. Entonces, ¿qué decimos? Que todos los conflictos de ectodermo y de mesodermo dan sintomatología en fase de solución de conflicto, eso es importante. Luego uno tiene que pensar de antemano. Por ejemplo, a mí me viene un carcinoma intraductal de mama, o me viene un problema de hueso, que es mesodermo y ectodermo. Los dos son, por tanto, que crecen, o sea, hacen úlcera en fase activa de conflicto, acuérdense, y proliferación celular en fase de solución. Pero dice uno, bueno, pero yo he visto cánceres de intraductales que luego eso se desmadra y maldita sea la solución porque se carga el paciente. Y tienes razón. ¿Qué me está poniendo eso? El dedo en la llaga de que entramos y salimos continuamente en el conflicto. Eso es lo que se llama un conflicto raíl. Estamos continuamente entrando y saliendo. Entonces, primer consejo que les doy, miren todos los... Olvídense de si crece o no crece en fase activa o en fase de solución. Váyanse al colorido del conflicto. Y en el colorido del conflicto veamos cómo podemos manejar ese colorido del conflicto. Entonces, una cosa que se tiene que aprender a partir de ahora, y eso es cuestión de mirar las tablas, es cada enfermedad, cuál es el colorido del conflicto que está detrás. Es muchísimo más fácil de lo que se cree, no es cuestión de memorizar, porque todo tiene un hilo conductor y un porqué y se entiende. Ya saben que los huesos son conflictos de desvalorización. Entonces, si tengo una desvalorización de intelectual, estoy en las cervicales. Ya sé lo que son, por tanto, a partir de ese momento, los dolores de cervical. Pero el dolor de cervical sería la fase de solución, que es cuando se recalcifica el hueso y se distiende el periósteo, ¿se acuerdan? Entonces, lo primero, a mí me viene uno con dolor de cervicales, yo ya sé que el paciente está curado. Es decir, de cara al conflicto, de cara al proceso, yo sé que viene en fase de solución. ¿De acuerdo? Ahora, decir que viene en fase de solución es decir sinónimo de que está curado, no. Porque ahora viene en fase de solución, pero mañana me puede activar y volver otra vez luego a tener que solucionar. Y si estamos haciendo eso durante mucho tiempo, preparamos un osteosarcoma como la copa de un pino que te mata igual. ¿Habéis entendido? A mí lo que me interesa, por tanto, primero y fundamental es saber el colorido del conflicto. ¿De qué se trata? ¿De qué colorido del conflicto es? Puedes planteárselo al paciente, pero no se lo plantees al paciente nunca con la idea de que toda la clave de su tratamiento depende de la resolución de ese conflicto. Porque entonces lo que has hecho es coger la responsabilidad que te compete a ti, arrojársela al paciente y encima cobrarle 100 euros. Y eso es un disparate. ¿Entendéis? Entonces, tú ya lo sabes. Sé que tengo una persona ante un conflicto de desvalorización de sí mismo, una cadera. Desvalorización de sí mismo que le hace pensar a esa mujer, con esta situación no puedo. Y eso es la cadera derecha. O sea, que dentro de la desvalorización tengo el matiz de no poder con una situación. Y eso me está cogiendo la cadera de la señora. Por eso me ha cogido la cadera y no otro hueso. Una desvalorización de la personalidad me hubiera cogido la espalda. ¿Vale? Entonces yo tengo una persona que está desvalorizada. Y ahora ahí sí que, señores, ya tienen ustedes el diagnóstico. En eso Hammer es maravilloso. Toda la forma de diagnosticar la tienen ustedes perfectamente en las tablas. Pero ahora entramos en lo verdaderamente delicado. ¿Qué hacemos ante una persona desvalorizada? Pero mírense que ahí puede entrar de todo tipo de cosas, porque hay cantidades de terapias. Para que una terapia funcione, lo primero que tiene que tener un buen diagnóstico. Si usted no tiene un buen diagnóstico, no puede establecer una buena terapéutica. Entonces Hammer les va a dar un diagnóstico maravilloso, pero también les va a poner en evidencia la capacidad terapéutica que tienen ustedes. ¿Me entienden? Porque a ver ahora qué hacemos. Tenemos una persona desvalorizada y entonces uno dirá, pues yo me voy a ir a hacerle una regresión. Vale, si le da tiempo. A lo mejor puede hacer usted una regresión. ¿Y por qué se va usted una regresión? Porque hay un golpe en el tallo cerebral que le dice que está desvalorizada.
Entonces yo les voy a enseñar una dinámica de cómo recorrer la desvalorización a los 3 niveles, pero fundamentalmente a nivel del tallo cerebral, que son las memorias filogenéticas, ¿no? Y cómo puede, por tanto, una persona que tiene un conflicto de desvalorización ante la profesión, por ejemplo, como la señora esta que la han cambiado de sitio y la han echado a otro lado, no poder con una situación, probablemente esa mujer tuvo sufrimiento en el nacimiento. No poder nacer es no poder con una situación. Y no poder nacer por mi culpa, porque no soy capaz, no soy lo suficientemente fuerte como para presionar y pasar por el canal del parto. De cómo una persona puede estar desvalorizada porque su madre se entera de que está embarazada cuando no quería que estar embarazada. De cómo trasladar lo que se está manifestando aquí ahora en el presente como el resultado de una estrategia de supervivencia en el pasado. De cómo en el tallo cerebral se movió en términos de supervivencia lo que hoy se está moviendo en términos de autoestima. De cómo la supervivencia y la autoestima vienen a ser lo mismo. De cómo, por tanto, arreglarle a una persona la autoestima o intentar arreglar la autoestima y decir, no, hombre, tú tienes que creer más en ti, es altamente difícil muchas veces si tú no trabajas el tallo cerebral y le quitas el bloqueo que tiene ahí atrás, que es la memoria filogenética esa. Entonces, ¿cómo le puedes hacer pensar a una persona, cómo le puedes hacer creer a una persona que es mejor de lo que es? Eso se llama autorreconocimiento. Si tú no metes a la persona en el campo del autorreconocimiento, miren, el autorreconocimiento sería capaz de corregir todos los conflictos de Hammer. Por lo tanto, el saber dónde estamos colocados, el reconstruir la vida, es fundamental. Ahí sí que hay una estrategia que usted le puede enseñar al paciente. Ahí sí que hay una posibilidad de que usted hable con el paciente, pero no lo una, nunca, ni lo ate, por lo menos en la medida de lo posible, con la enfermedad que padece. A usted Hammer le puede dar la carta de navegación de a dónde tiene que ir, pero no se lo haga al paciente, porque si se lo hace al paciente, el paciente se va a enganchar y condicionar su enfermedad a resolver o no resolver ese conflicto. Y ante un conflicto de valorización nos estamos enfrentando a algo que coge la columna vertebral del paciente, la espina dorsal, los huesos, las columnas del templo, con lo cual algo bastante importante como para adjudicarle a él la responsabilidad de sanarlo. Si encima está agarrado a una memoria filogenética del tallo, pues la incapacidad que tiene es manifiesta. ¿Qué haríamos entonces ahí? ¿Se les ocurre algo? Pero esto del autorreconocimiento, ¿qué es lo que hay que hacer? El autorreconocimiento, ¿quién tiene perdida la autoestima? Quien no sabe quién es. Si tú supieras quién eres, no tendrías autoestima baja. ¿Y esto te refieres a lo que hay que hacer ahora? Claro, si no tienes autoestima es porque no sabes quién eres. Y porque vives en una escala de valores que no es la tuya, sino que te la han dado, que es la escala de valores de que hay que ser como las modelos ahora, ¿no? Pues de la talla 32, no sé por dónde anda, rubita de ojos azules de 1,76 y cojonuda y hablando 3 idiomas. Y si no hablas esos 3 idiomas y no eres así, pues estás perdida. Entonces la primera, ¿por qué? Porque ya no eres tú. Tú no te reconoces a ti mismo, sino que estás focalizando en el exterior el reconocimiento. Es fuera aquí donde te dicen cómo debes ser tú. Tú no vives en ti. Otros viven por ti. ¿Se puede hacer sin...? Entonces ahí hay 40.000 técnicas para hacerlos. Ahí entra la parte fundamental del médico. ¿Cuál es la parte fundamental del médico? Que el verdadero médico es el psicólogo. Yo les estoy dando un viaje para acreditarles la idea estúpida de los medicamentos y de la bioquímica, porque por ahí, por ese camino, no hacemos nada más que trucos, ponemos parches y convertimos a la gente en crónicos. Si quiere entrar uno en médico y ser médico, tiene que ser psicólogo. El psicólogo actual se desvaloriza mucho ante el médico cuando se pone en temas de salud, incluso ahora lo están intentando desvalorizar quitándole la capacidad clínica del psicólogo y dándosela solo al psiquiatra. Y tienes que ser médico para tratar pacientes. Bueno, pues si hacemos ese disparate lo vamos a liar bien, porque en realidad el verdadero médico es el psicólogo de psique, alma, y es por tanto el tratamiento del alma, es la conexión con el alma, es vivir coherentemente con tu alma. Entonces el psicólogo es el que puede hacer llevarte hasta ese punto, es la psicología. Pero ¿qué psicología?
Una psicología que ya sabe por dónde ir, no un conductismo clásico, ni un psicoanálisis, ni historias de estas, que está muy bien. Pero tú ya con Hammer tienes la ventaja de que sabes cuál es el tendón de Aquiles del paciente, porque su patología lo único que hace es plasmar en la materia lo que antes está ocurriendo a nivel psíquico. ¿Qué es, por tanto, la enfermedad? Que es un conflicto shock psíquico altamente traumático que te pilla contrapié, vivido en aislamiento. ¿Vale? Y ahora nos retrataremos ahí. Ahí está la clave. Esas 4 condiciones. Tengo que resolver el conflicto, pero el tengo que resolver el conflicto lo dice el terapeuta, no al paciente. Soy yo quien tiene que ir a resolver el conflicto de ese paciente. ¿Sabes que eso entonces el paciente no participa, el paciente no crece? Fuera esa estupidez de inicio. El paciente va a crecer, porque le va a entrar el conocimiento por otra vía diferente. La conciencia no tiene por qué ser esclava del intelecto. Entonces, primero, vivido en aislamiento. Vamos a darle la vuelta al tema. Vivido en aislamiento. Primera historia, si usted quiere empezar a sanar al paciente, es que el paciente no lo viva en aislamiento. Ya sabe usted por las tablas de Hammer dónde le aprieta el zapato. Pues haga que ese zapato se lo quite delante de usted. Pero delante de usted no significa fríamente ir al otro lado de la historia, sino con usted. Que se quite el zapato con usted. Porque si es delante de usted no se lo quita. Tiene que ser con usted. La diferencia es impresionante, porque eso significa acompañamiento. ¿Qué es vivir un conflicto en soledad? Cuando no te sientes acompañado. Soledad no significa vivirlo calladito, sin que nadie se entere, porque entonces van a encontrar pacientes que le van a decir, no, pero si mi marido sabe que a mí me pasa esto. Sí, claro, pero tu marido sabe, pero no comparte. Hay que compartirlo. Que él se vea. Cuando te está contando, ustedes van a ver cosas prodigiosas a partir de ese momento. Van a ver, bueno, se les van a caer las lágrimas, eso se lo garantizo. Nada que sean ustedes la mitad de blandos que soy yo, se les cae la lágrima. Entonces van a ver cómo el paciente, cuando encuentra la resonancia en el médico, cuando encuentra el contacto con el médico, y ese contacto no es un contacto solo físico, y entonces ve un cómplice en el médico y ve una cosa que se llama confianza, confía en el médico y en ese momento lo va a contar y va a ver usted una persona desgarrada totalmente. Y eso ha sido gracias a que usted le ha puesto el dedo en la llaga, pero lo único que ha hecho ha sido centrar la película. Y le dices, ¿qué te pasó, hijo, en tal momento, tal cosa? Has tenido un problema de esto. Y en ese momento él se centra, pero él se da cuenta de que tú le has descubierto. Se da cuenta de que tú ya lo sabes, de que tú eres partícipe, y eso le da una confianza tremenda, porque entonces dice, si este lo sabe, este me comprende. Y entonces en ese momento lo suelta. Ya te has cargado la condición del conflicto. Ya no hay un conflicto activo. Porque para que hubiera conflicto causante de enfermedad tenía que ser psíquico altamente traumático, te pilla contra pie y vivido en aislamiento. ¿Ok? Luego, si tienen que elegir a nivel terapéutico, porque no conocen ninguna terapia, porque es la primera vez en su vida que han oído hablar de los conflictos emocionales como causa de enfermedades y tienen que trabajar esos conflictos, empiecen por este. Este no está al alcance de las facultades de medicina. Este no está al alcance de las escuelas de naturopatía. ¿Por qué? Porque está al alcance de todos los seres humanos por igual. Este es el del amor. Este es el del acompañamiento. Este es el de la comprensión amorosa. Este no arroja al paciente, pero porque has hecho eso, ¿ves? Te metiste en camisa de 11 varas, ahora mira lo que te está pasando, ¿ves? Si tú hubieras hecho esto en la empresa, pues no te hubiera pasado. Este no. Porque en eso no hay, ahí no hay acompañamiento, ahí no hay comprensión y por lo tanto ahí no hay confianza. Y si no hay confianza, el paciente no puede soltar ahí su dolor. Y por lo tanto no puede dejar de vivirlo en aislamiento. Luego la primera y fundamental es cargarse el aislamiento. Entonces tú vas a ser ¿qué? Vas a ser ese soporte relacional que él no ha tenido, porque ahí empiezas a diagnosticar. Empecemos por este cuarto. ¿Por qué uno hace conflictos? Porque no tiene soporte relacional. Por supuesto que tiene una parte troncoencefálica que le va marcando. Fíjese por dónde vamos. Un troncoencéfalo que trae una memoria. Pim, pum. Una situación ambiental que nos pilla descolocados y que pataplá, no tenemos psíquicamente recursos y conflictuamos. No, perdone, hasta ahí estamos haciendo disgusto. Hasta ahí estamos simple y llanamente jodidos. Pero no estamos enfermos. Y vemos por la calle cantidad de gente jodida no enferma. ¿Entendéis la diferencia, no? ¿Cuándo estamos enfermos?
Cuando nuestro campo R, a la vez que falló nuestro campo, nuestra capacidad psíquica de afrontar la historia, falla también nuestra capacidad de soporte emocional que nos da el campo R, que llamamos en sintergética, que es el campo de relaciones humanas. Nuestras relaciones. Y no tengo dentro de mi campo R, de mi campo relacional, de mi red afectiva, emocional que he creado a lo largo de mi vida, no tengo nadie que me sujete cuando yo me caigo. ¿Veis por qué la historia es una historia de toda la humanidad, no de un individuo solo? Porque si hay ese campo relacional, puedo estar siendo y llevando la vida más perra y más mala del mundo. ¿Cuántas veces vemos gente por ahí que le está pasando cosas que dicen, coño, Dios, afloja un poquito que te lo vas a cargar? Le dan tortas hasta le en la boca y no me hace ningún cáncer. Y veis a don José, que va el tío siempre peripuesto, que todo lo tiene resuelto, todo lo tiene, y sale con un cáncer de vesícula biliar como la capa de un pino. Es el campo R, pero don José vive solo, por eso no tiene campo R. Un golpecito pequeño, si no hay esa red de tensegridad, que tiene tensión e integridad. Y por lo tanto es capaz de aguantar el golpe, y eso es lo que te amortigua el golpe, y tú te caes pero te ponen debajo la red, y bueno, pues aquí no ha pasado nada, no te pegas el golpe en el suelo, te has pegado el susto, te has pegado el disgusto de caerte del trapecio, pero no te has matado contra el suelo. Pues eso es lo que nos pasa. Entonces, crear esa red, bueno, pues ahora les digo lo más fuerte de todos, ustedes van a tener que ser muchas veces esa red, hasta que sean capaces de reconstruirla del paciente. Entonces ahí empieza toda una película que eso es una cuestión de tiempo, pero partan de esos principios fundamentales. Lo irán desarrollando con el tiempo. Hammer se aprende practicando, como todas las cosas, pero todavía más. Entonces lo primero es que el paciente no lo viva en soledad. No vivirlo en soledad significa que aprenderse los coloridos de los conflictos supone tener ese arma poderosa de ganarte la confianza del paciente. Porque cuando tú le dices a un paciente, hijo, a ti te ha pasado esto, ves como enseguida se le ponen los ojos brillantes al paciente y se le van a empezar a caer las lágrimas, porque en ese momento has entrado en empatía con él, porque él se da cuenta de que por fin hay alguien que sabe lo que le pasa, y eso da confianza. ¿Y qué es lo que sale de la confianza? ¿De quién es madre la confianza? La confianza es madre de la esperanza. La esperanza es hija de la confianza. Y entonces, ¿qué haces al paciente? Le devuelves la esperanza. En el momento de confiar en ti, le puedes devolver la esperanza. ¿Qué hace el sistema público de salud, el sistema clásico de la medicina? Cargarse la esperanza. ¿Y cómo se carga la esperanza? Pues porque no te da confianza. Porque lo primero que te hace es decirte, tiene usted un cáncer y son 6 meses de vida. Toma ya, viva la pepa. Y ahora que sabemos esto, imagínate la que estamos haciendo. Bien, no caigamos en eso. Pero ganarte la confianza de él para que vuelva a surgir en él la esperanza, para que se cargue el conflicto emocional y para que un conflicto emocional se convierta en disgusto, pero se quede ahí en disgusto y no en conflicto emocional, es el primer paso que tiene que dar un terapeuta en la consulta. Eso es ganarse al paciente, eso es entrar en empatía con el paciente, porque en ese momento sois cómplices los dos del proceso, y él ya tiene a alguien en quien confiar, alguien que le va a permitir, que sabe además lo que eso significa, que sabe la importancia que tienen esos conflictos, le va a permitir no vivir el conflicto en soledad. Por lo tanto, ya ahí, a partir de ese momento, está usted utilizando la quimioterapia más poderosa del mundo, en el cáncer o en cualquier otra enfermedad, ya la estás utilizando. Pero ahora, ¿cuál es la tendencia del paciente? La tendencia del paciente es de, coño, por uno que me entiende, voy a estar con este todos los días. Se te cuelga la chepa, se te sube a la espalda. Ahora, ¿cómo liberamos al paciente para que pueda hacer eso? Entonces es devolver esa confianza que tiene en ti y devolvérsela sobre él. Es decir, darle a él la capacidad ¿de qué? De que tú no seas el única red de soporte emocional que tenga. Y ahí les voy a dar una cosa que para mí es fundamental y maravillosa. Tenemos que empezar a plantearnos el hacer grupos de pacientes, terapia grupal. La terapia grupal es muchas veces la única red de soporte que tienen los pacientes. Si no lo hace, va a tener que estar echándosela a usted a su espalda. Estoy hablando de no conocer todavía otros movimientos que hay, que eso ya para eso hay que hacer sintergética. Pero si ustedes no pueden hacer ahora sintergética, ni tienen interés ninguno en hacerla, que me parece muy normal,
Sepan, por lo tanto, de cuando afronten las enfermedades desde la perspectiva de James, no basta con decir, ya sé el conflicto, a ti te han hecho una guarrada. No, ahora ya sé que tú sufres de guarradas. Ahora vamos a ver cómo no las sufres en soledad. Vamos a sacar el tipo de conflicto. Como yo tenía una niña con una colitis ulcerosa, una chica de 22 años, y esa chica de 22 años trabajaba con su padre, y la guarrada era continua, la de su padre, entonces estaba continuamente fastidiándose la mucosa y todo el intestino, y tenía pólipos, y tenía toda la vida y por haber. Y la guarrada era tener que estar escuchando a su padre todos los santos días cómo la reñía delante de los demás. Entonces, ante una situación conflictual, o tú dejas de vivirla conflictualmente o te separas de ella. Ella no podía separarse, le era total y absolutamente imposible y literalmente perjudicial. Entonces teníamos que enseñarla a vivirlo de otra manera diferente. Pero esta mujer, en el momento que se siente ya que hay un cómplice, alguien que sabe que lo que está pasando, lo que está viviendo, entonces hubo que implicar a la mamá. Y cuando se implicó la mamá, entonces se le dio soporte emocional suficiente, porque es que la hija nunca se atrevió a contárselo a su madre, nunca se atrevió a quejarse ante su madre. ¿Y por qué no se quejaba ante su madre? Porque siempre había visto desde pequeña que su madre, con tal de no enfrentarse a su padre, los dejaba solos a los hijos ante la ira del padre. A veces muchas veces echamos la culpa al padre, y la culpa no es el padre. Lo que tú estás sintiendo por dentro, la culpa es la madre. Y bueno, hablar de culpa es una manera de entendernos, ¿eh? La culpa no existe. Pero ¿qué se queja uno? Cuando tú crees que es el padre el dictador el que te está machacando, pues mira, esta hija resulta que lo que más daño le hacía y lo que más le rompía, por tanto, la red de soporte emocional, era el pasotismo de la madre, que, sabiendo lo injusto que era su padre, prefería callar con tal de no enfrentarse a él y que se fastidiaran los hijos. Entonces la ausencia de la madre era más importante que las voces del padre. Entonces, ¿qué hicimos? Pues en cuanto pudimos relacionar, y la madre fue capaz de entender la historia, y no solo de entender, sino que se le empezaron a saltar las lágrimas porque fue capaz de sentir lo que su hija había sentido. Entonces, cuando vio en la madre ese sentimiento, vio que había esa comprensión, entonces ya tenía soporte relacional, entonces ya se sentía acompañada en el proceso, se había cargado esto. A partir de ese momento esa chiquita no volvió a tener ni una sola colitis más. Y han pasado los años y sigue sin colitis perfectamente. ¿Cómo es esto de que la culpa no existe? La culpa no existe porque para ser culpable hay que ser responsable, y para ser responsable hay que ser consciente. ¿Y de qué coño somos conscientes nosotros? Si lo único que pasa, los errores son fruto de la ignorancia, ¿cómo puede haber culpa? Si eres ignorante, ¿que tú haces las cosas por mala uva a la gente? Vamos a ver, la culpa, que es la culpa que nos metieron en el judeocristianismo, es una hija de la responsabilidad. Yo, si fuera responsable, sería culpable, pero ¿cuál es el único pecado del ser humano? La ignorancia. Y si eres ignorante, no eres responsable, y si no eres responsable, no eres culpable. ¿Os acordáis cuál era el motivo del pecado? Si tú sos de lo único que puedes ser culpable, si tienes que buscar la culpa en algo, es de tu ignorancia. Bueno, pero que te sientes culpable, ¿no? Eso es otra cosa, que te culpabilicen. Y culpabilizarte tú a ti mismo, o que te culpabilicen otro, es una estrategia de control y de dominio, ¿no? Tu padre te culpabilizaba cuando no estudiabas, para que así él se podía ir a cenar con tu madre por la noche, dejándote a ti en casa 2 días antes de un examen, a sabiendas de que tú te ibas a poner a estudiar como una tonta, porque si no te ibas a sentir más mal y más culpable por dentro. Entonces la culpa es lo que nos utilizaron de canguro. Era el canguro que nos dejaban en casa para que así nosotros cumpliéramos lo que teníamos que cumplir, sin necesidad de que nos lo estuvieran diciendo o vigilando todo el santo día. Yo te culpabilizo ante un hecho y ya no necesito hacer más. Yo me voy por ahí y ya tú solito te corriges por no hacer el hecho, ¿no? Si yo te culpabilizo de lo malo que es el sacar un suspenso, ya tú misma, por no sentir ese sufrimiento que produce la culpa, te pones a estudiar y no sacas el suspenso. ¿Qué creíamos? ¿Que era por la fuerza de voluntad? ¿Qué es? La fuerza de voluntad que nos han enseñado en Occidente es la culpa. Dices que tienes que tener fuerza de voluntad, y te pones a machacarte la fuerza de voluntad y a darte con el látigo, a sentarte en una mesa a estudiar y tal y que cual. Pero eso es fuerza de voluntad. Eso sí, eso es una fuerza de voluntad a contrapelo. Eso es una huida de la culpa. Eso es una búsqueda de, es huir del sentimiento tan dañino que produce el dolor, tan dañino que produce el sentirte culpable. Cuando la fuerza de voluntad no existe, la fuerza de voluntad es una consecuencia lógica inmediata de la convicción. ¿Y tú estás convencido? ¿Eh?
sabía eso, que la fuerza de voluntad no sé. La fuerza de voluntad, tal como lo han pintado, es una hija de la culpa. Otra cosa es la fuerza de voluntad, hija de la convicción. Y entonces no es fuerza de voluntad que tú tengas que tener, sale sola. Sale solita. Si todo el tiempo que dedicamos a culpabilizar a la gente para que tengan voluntad de hacer una cosa de la que no están convencidos, lo dedicáramos a convencerlos, había acabado el problema. Ahora ve. Me llega a mi consulta un señor que trae una ciática. No puede moverse apenas, tiene un dolor terrorífico, lleva 15 días en la cama, no hay manera de quitárselo, lo traen entre dos. Me lo sientan allí en el sofá, porque no se puede enderezar ni nada. Vale. Es un hecho, este sí que es imaginario. ¿Te imaginas que yo le digo a este señor, oye, pues ya viéndote lo bien que viene y todo esto, ¿por qué no viene el tío que está así doblado y no puede hacer nada? Nos bajamos abajo a la calle a echar un partidito de fútbol, ¿qué te parece? Entonces me dirá, pues no, hombre, ¿cómo veo? Que no, está usted loco. Entonces yo le digo, joder, es que no tiene fuerza de voluntad. Si tuviera fuerza de voluntad, venías conmigo a jugar al partido de fútbol. Bajo ningún concepto vas a hacer, y todo el mundo pensaría que estás loco, que ese hombre se vaya a mover para ir a jugar al partido de fútbol. Pero bueno, cuando ya le pido los datos, como no puede ni hablar, saca la cartera y me enseña el carnet suyo para que tome yo los datos para hacer la historia de su carnet. Y al abrir la cartera se le cae un boleto de la primitiva. Y resulta que yo, según lo veo, digo, ahí va, este fue en el que yo acepté 5. Y cuando lo miro digo, pues tú sabes que tú tienes 6. Dice, ¿qué dices? Y echamos mira para atrás, y además caduca hoy, son las 12 y a la 1 te cierran el banco. Y no sabía el tío ni nada, pues se le había quedado en la cartera guardado, que le habían tocado 300 millones de pesetas. Y entonces le dice, pues mira macho, el banco te lo van a cerrar dentro de media hora, y yo ahora no puedo ir al banco. ¿Qué haría ese hombre? Arrastrado, tirado por los suelos, con la ciática, se baja a las escaleras, no espera el ascensor, sale corriendo y lleva el 10º al banco porque le queda media hora, ¿sí o no? Sí. ¿Lo entenderíais? Pero fuerza de voluntad, ¿verdad? ¿Estamos hablando de fuerza de voluntad o estamos hablando de convicción? Claro, es un tema de convicción. Entonces ahí está la historia. Bueno, pues eso de la fuerza de voluntad, para crear esa fuerza de voluntad, que ha sido un fallo terrorífico, y es en lo que está basado Occidente fundamentalmente, que no es una fuerza de voluntad, sino que es un calvario estúpido, porque todo el tiempo que dedicamos a eso era un tiempo de control. Controlemos a la gente por la vía de que primero creamos la culpa, y cuando uno se siente culpable de una cosa, pues entonces cuando tiene que echar fuerza de voluntad. ¿Qué es fuerza de voluntad? La fuerza de voluntad para conseguir los objetivos. Miren ustedes, tiene ese que se pone a estudiar, que se machaca vivo, que tiene un conflicto de valorización tremendo, que tiene el patrón de eficacia y responsabilidad. ¿Por qué? Porque le enseñaron de niño que él no valía. Se lo enseñaron a su troncoencéfalo, en la tripa de mamá. Cuando mamá, al verse embarazada, pensó que iba a abortar, que quería abortar, que no merecía la pena, y entonces ese niño ahí, esa conciencia metida, encarnada en una célula, se está gritando diciendo, mamá, pero espérate, no te preocupes, que verás cuando yo nazca, te voy a demostrar que mereció la pena. Y naces ya con ese patrón de eficacia y responsabilidad, y a nada que mamá te dice lo que tienes que ser bueno, que hacer tal, tú vas y lo haces, y sacas número 1 en todas las asignaturas, y te pasas toda la vida intentando saciar un dragón que no hay quien lo sacie. Y cuanto más le das, más quiere. Y ese es el patrón de eficacia y responsabilidad. Pero ¿qué lleva detrás el patrón de eficacia y responsabilidad? Sentirse culpable de nacer. No valer. La autoestima y la culpa. Ahí están todas las claves. Autoestima y culpa. Entonces, ¿de qué tiene mucha fuerza de voluntad? No, señor. Lo que tiene es mucho miedo. Lo que tiene es pánico a no ser reconocido. Por eso, por la vía de la eficacia y la responsabilidad, conseguimos el reconocimiento. Porque al sentirnos reconocidos nos sentimos queridos. Y estamos buscando el amor por la vía del reconocimiento. Y para hacer eso, pues ¿qué dice la sociedad ahí? ¿Cuál es la escala de valores? Hay que ser ingeniero de camino de la Escuela de Madrid, el número 1, y trabajar en el mejor despacho del tema, y tener un cochazo de no sé cuánto y una casa en el piso. Y entonces ese hombre luchará toda su vida por conseguir eso. Y no entenderá el que está al lado perdiendo el tiempo sin estudiar en la física ni las matemáticas de la carrera, y encima se va de copa hasta las 4 de la mañana, capullo, si mañana tiene un examen, y llega al examen, el tío no tiene ni pajolera idea de nada, y encima se presenta al examen, y yo estoy mirando al lado con lo que yo he estudiado, y yo estoy cagado de miedo sabiéndome el temario, y el otro está de puta madre sin haber estudiado nada, no se sabe nada, y al final llega la nota y resulta que la ha aprobado y yo suspendido. ¿Creéis que eso es una caricatura? No, eso es una realidad. Yo lo he vivido en la carrera.
Y luego el capullo, que se había pasado todos los días de copa y tal y que cual, pues las 4 cosas que se sabía, tenía la suerte que le han tocado el examen y la ha puesto. Y yo estaba allí zumbado y encima me las sabía y no soy capaz de exponerlas. ¿Por qué? Porque tengo miedo. ¿A qué tengo miedo? A fracasar. ¿Por qué? Porque me culpabilizaron del fracaso. ¿Entiendes? La culpa es un mecanismo de control total y absoluto. La culpa es la atadura. ¿Quién es el que se libera? El que no tiene culpa. Pero cuidado, que no tener culpa no significa ser un irresponsable. Voy matando por ahí porque como yo no soy culpable, no, perdone, eso sí. De lo que usted ya es consciente, sí es responsable. De lo que es ignorante, no. Por eso, ¿cómo va a ser una madre culpable del dolor y sufrimiento de sus hijos? ¿Se le entra a ustedes en la cabeza? Es imposible. Será fruto de su ignorancia, pero en ningún momento por eso puede ser culpable. Para ser culpable tienes que ser, como decían en el catecismo antiguo. Dice, pecar es ofender a Dios sabiendo que le estás ofendiendo, ¿no? O sea, tienes que ser responsable de lo que estás haciendo, o sea, ser consciente de que estás ofendiendo a Dios. O sea, es como darle, me decía el cura de chico, es darle un guantazo a Dios en la cara. Y yo decía, santo Dios, ¿quién se le ocurrirá semejante historia? Entonces cuando decía, tú, eso es pecado mortal, y yo me pensaba para mí adentro, joder, le he dado un guantazo a Dios en la cara, pero si yo no me he dado ni cuenta, pero si yo no sabía, pero... ¿Entiendes? Y ahí te metían la culpa, ibas corriendo al confesionario porque si no esa noche no podías dormir, llegabas allí. Menos mal que a veces, de vez en cuando estaba don David, se reía de ti y decía, pero muchacho, ¿quién te ha contado a ti esa tontería? Y yo decía, don Julio, que era el otro cura. O sea, y esa dinámica que entrábamos, todo eso fue la culpa, hermano, corazón. No existe la culpa, no debería existir. Bien. Entonces, cuanto más conscientes, más responsables. Claro, estamos hablando de responsabilidad, no hablemos de culpa. Y entonces, por eso igual, se intenta o no intenta no ser muy consciente. Sí, es un mecanismo de defensa. Pero no ser muy consciente. Pero me cambio. Pero espérate que eso tiene un matiz. No ser muy consciente de tu escala de valores. ¿Por qué? Porque innatamente sé que no es la mía. Analiza esto que te acabo de decir. Claro, la mejor manera es no ser consciente para no ser responsable. Diríamos nosotros de ese hijo mío que tiene 16 años y que se está convirtiendo en un irresponsable y que no quiere ser consciente. No, corazón. Ese hijo está siendo irresponsable porque no quiere ser consciente de una escala de valores que tú le estás intentando meter que no va en absoluto con su nivel energético, porque los que están viniendo ahora nos dan 100 vueltas. ¿Me vas entendiendo ahora? Entonces soy yo que tengo que decir que inconsciente es mi hijo, claro, para ser irresponsable. No, concho. ¿Qué escala de valores le estoy dando yo a mi hijo? ¿O qué le estoy yo manifestando a mi hijo para que tenga que optar por la irresponsabilidad? Pero los hijos llevan adultos, ¿no creen? También. Pero ahora donde más lo vemos son los chavales jóvenes. Los chavales jóvenes vemos ahora que están siendo unos irresponsables. Pero claro, ¿para qué van a ser responsables? ¿Responsables de qué? ¿De un sistema educativo que es una auténtica barbaridad? ¿Que se basa todo en la memoria? De un sistema educativo que te da como única salida el tener una carrera después, con 25 años para que a los 25 años y 2 días te pongas a trabajar, sí que encuentras trabajo y para que estés en el club de los 1000 euros. Pero por Dios, ¿pero qué me estás ofreciendo? Como decía mi hijo, dice, pero papá, ¿hacer una carrera para qué? ¿Para trabajar como tú trabajas? Dice, allá, hombre, ¿por qué no? Bajo ningún concepto. Dice, ¿a ti qué te ha servido? ¿Para trabajar? Y no más que para trabajar. Dice, no, quita, yo eso no, yo me tengo que buscar algo que sea más inteligente. Entonces tengo el hijo pequeño con 16 años, que bueno, ese tiene que pegar, ese está esperando que venga todavía la cultura del pelotazo, porque se va a pegar un pelotazo un día y se acabó, se retira. Pero no va a estar toda la vida trabajando como sus padres, porque eso hay que ser de imbéciles. ¿Tiene razón? Totalmente. Bien, pero ¿dónde se transmuta todas estas historias? Porque esto ya es más filosofía. ¿Dónde transmutamos todo eso? En el campo R. Esa es la clave, el campo relacional. En un campo relacional es donde uno puede tener la red amortiguadora de los impactos. Un campo relacional hace que a ti no te produzcan conflictos. Y volver a un campo, casi siempre, un conflicto emocional, no casi siempre, siempre, un conflicto emocional causante de enfermedad pone de manifiesto que hay una red relacional que está rota. O que no está construida. Y hay que reconstruirla. Y ese es el tercer partido del que hablábamos antes. Eso es una propuesta de campo R. Una propuesta de campo R es empezar por saber, perder la ignorancia esta estúpida de que somos separados unos de otros, somos todos uno. Venga, vamos a partir de ese principio. Y que me da lo mismo que seas de izquierda o que seas de derecha.
que la única intención que hay aquí es vivir desde el corazón o vivir desde las tripas, que vivir desde el corazón es vivir desde el amor, y que el amor es la única sustancia del universo. Fíjate dónde podemos llegar. Entonces, crear un campo relacional significa tolerancia contigo, si eres de izquierda, eres de derecha, si eres del Real Madrid o eres del Barcelona, y me tienes sin cuidado. Es decir, cómo poder buscar nexos de unión donde seamos capaces de relacionarnos sin que todas esas estrategias de esta humanidad para separarnos en el campo emocional tengan éxito. ¿Cómo podemos relacionarnos tú y yo sin necesidad de que nuestra idea política nos separe, sin que de necesidad de que nuestra situación económica nos separe, sin necesidad de que nuestros títulos y nuestras historias nos separen? Crear un campo R es trascender todo eso. Crear un campo R es mirar al otro, pero mirar al otro en el alma, es decir, mirar más allá de la apariencia, mirar más allá del papel que te ha tocado representar, saber que dentro de ti existe un alma que es de la misma pureza que la mía, porque es mi misma alma, somos uno. Y empezar a pensar en lo que a ti te conviene, independiente de tu religión, de tu raza, de tu estado civil, de tu sistema económico, ¿qué te conviene a ti? ¿Entiendes? Entonces dices, ¿cómo construyo un campo relacional? ¿Cómo le digo yo al paciente que construye un campo relacional? Fíjense de qué estábamos hablando antes, de que casi todos los conflictos son problemas de ¿qué? De soledad, ¿no? Vivir en aislamiento, vivir en soledad. Y eso no es una actitud de qué me quiere dar, qué me puede dar a mí el mundo, no es un infarto de conexión con el mundo. ¿Por qué? ¿Se ha infartado el mundo y yo me he quedado jodido o he infartado yo el mundo? Yo he infartado el mundo desde el momento que pensaba en mí. Yo he infartado el mundo desde el momento que he pensado solo en mí. Entonces yo les propongo una estrategia maravillosa, hacer que el paciente empiece a pensar en los demás. Porque ese paciente está conflictual porque no tiene red. ¿Y por qué no tiene red? Porque no la encuentra, porque la está buscando y no la encuentra. Piensa que la red es para él, que la red tendría que estar construida. Le ha fallado el marido, me ha fallado el jefe, me ha fallado todo. La víctima. La víctima. Un aprendiz puede hacer 400.000 disgustos, pero difícilmente hace un cáncer. ¿Por qué? Porque no le echa la culpa al mundo. Él sabe que puede crear el mundo. ¿Y qué es crear el mundo? Crear el campo R. Si yo pienso en ti, si estoy pendiente de los demás, yo no me cojo ningún cáncer porque yo no espero nada. Si no espero nada a cambio, no me falta nada. Si no me falta nada, ya no tengo un conflicto emocional. Dime. Es curioso lo que dices, porque muchas veces en la consulta nos dice el paciente afectado del problema lo contrario: me preocupo demasiado por los demás, etc. Una fila se echa en la vida de los demás a la espalda, que es una forma también de egoísmo, por eso. Y es cierto lo que tú dices, pero sin embargo ellos en estos términos te lo ven extraños de problemas. Se echan demasiado la vida de los demás a su manera. Pero es que eso es saber poner cada cosa en su sitio. Esa gente cree que sí se echa, pero ¿qué es un afán de qué? Es un afán de conquista, es un afán de posesión. Ese es el brezo, esencias florales, o la chicory, ¿de acuerdo? Como queráis. Pero ese es el que está, ¿qué? Sembrando para recoger. Ese está invirtiendo. Ese invierte en el otro. Ese invierte en ¿qué? La víctima. La víctima dice, con lo que yo he hecho por ti. Pero ¿qué es la víctima? La víctima es ese que está yendo con el corazón en la mano a ver quién lo quiere para ayudar a todo el mundo. En el fondo lo que tiene es un conflicto de valorización como la copa de un pino, porque cree que si no hace por los demás no tiene motivos para ser querido. Y en el fondo siempre hay un exceso de identificación con lo que le pasa al otro, no sobre lo que le pasa a mí. Por eso nos tendemos mucho cuando hablamos de egoísmo vital. Claro, pero es que el tema es, yo pienso en ti, no significa yo te hago los deberes. Apunten eso. Yo pienso en ti no significa yo te hago los deberes. Maestro es el que piensa en ti y por eso te da lo que tú necesitas, no lo que tú le estás pidiendo. Son dos cosas diferentes. Entonces solo desde el magisterio se piensa en otro y uno se convierte en maestro cuando piensa en el otro. Cuando piensa en el otro es cuando se convierte en maestro. Y porque como quiero lo mejor para ti, entonces ¿qué ocurre? Que te doy lo que necesitas, lo mejor para ti, no lo que me estás pidiendo a lo mejor. Cuando te doy lo que me estás pidiendo, entonces cuando yo no confío en mí, entonces cuando yo estoy desvalorizado. Yo te doy para ti lo que tú estás necesitando. Maestro es aquel que te da lo que necesitas, no lo que le estás pidiendo. Por eso maestro casi siempre es el que te confronta. ¿Por qué? Porque casi siempre el otro lo que te están haciendo es pedirte.
pero pedirte lo que a ellos les gustaría, no lo que necesitan. Entonces pensar en el otro es un gesto de responsabilidad muy alta. Entonces hay que llevar al paciente a que piense en los demás. Vais a convertir la frase de ¿qué me puede dar a mí el mundo? ¿Cómo el mundo me cura a mí? ¿A qué le puedo dar yo al mundo? ¿Qué espero que me dé a mí la vida? Y es que le doy yo a la vida. Entonces yo no tengo campo R, yo no tengo campo relacional. ¿Y qué has creado tú? ¿Por qué te ves en esta situación? ¿Por qué no creas tú tu campo relacional? Ay, muchas gracias. ¿Me entiendes? No esperes que el campo relacional te lo creen los demás. Entonces al paciente hay que volverle a su sitio. Ya sabe que ya has cogido con él la confianza, ¿vale? Ya he sido capaz de identificarme con él y que él se identifique conmigo. Ya le he metido en la complicidad. Somos cómplices en el conocimiento de lo que te pasa y te das cuenta de que yo siento lo que tú sientes. Pero ahora, ¿por qué hemos llegado aquí? Vamos a salir de aquí. Miren que todo esto lo puede usted verbalizar con el paciente, si el paciente está abierto a poder entender esto, o me importa un carajo que lo verbalice. El caso es que usted, que es el responsable, que es el terapeuta y tiene responsabilidad porque tiene conocimiento, lo haga. Entonces la otra cosa es devolver al paciente a que cree su campo relacional. ¿Qué es crear un campo relacional sino tener proyectos en la vida? ¿Y cuál es el problema de la gente con los cánceres? Que se les ha roto el proyecto, que no hay proyecto de vida. ¿Por qué? Porque limitaron el proyecto de vida a conseguir el campo relacional con Pepito, que es mi marido, y ahora me sale mi marido de rana, y se me va por ahí con otra y a mí me sale un cáncer de mama. ¿Y por qué te sale un cáncer de mama? Porque toda tu red relacional estaba, y por lo tanto todo tu proyecto emocional estaba focalizado sobre tener a fulanito, y tener a fulanito conmigo cuando se va me produce cáncer. Es que yo estaba en un planteamiento egoísta. Pero si yo pienso, ¿qué le puedo dar a fulanito? ¿Qué le puedo dar a menganito? Cuando he dado todo lo que tengo que dar y cuando he pensado en él continuamente y le he dado todo el amor posible, si él se va, yo no me sale cáncer de mama ninguno, no se muere ninguno. Porque cuando uno está en el amor no espera recompensa, y por lo tanto, como no espera recompensa, no se le ha traicionado nunca. Si es que es muy sencillo, estamos todo el día dándole vuelta a la misma jugada, si os estáis dando cuenta, y volvemos otra vez al mismo sitio. Y volver al mismo sitio es dar, y dar es pensar en el otro. Pensar en el otro es pensar lo que le conviene al otro. Lo que le conviene al otro no es hacerle los deberes. Yo le pregunto a muchas madres, ¿usted le haría los deberes a sus hijos? Diga, no, por Dios, señor, qué disparate, hacer los deberes a los hijos. Aquí te contesto a tu pregunta. Hacer los deberes a mi hijo. ¿Por qué no le haría usted los deberes a su hijo? Hombre, pues si le hago los deberes no aprende. No aprendería nunca, y más adelante se estrellaría. Digo, vale, y si eso lo sabe usted tan claramente, ¿por qué le hace los deberes a los demás en la gran escuela que es la escuela de la vida? Mira, es una estrategia tan equivocada que no funciona. El universo tiene ahí un mecanismo para evitar que esa estrategia funcione. Porque si tú le haces los deberes a los demás, resulta que tú no sacas nada más que una pérdida de tiempo, porque tú ya te lo sabías, por eso puedes hacer los deberes, ya te lo sabes, pero entonces ¿para qué? No te sirve para nada. Y al otro lo inhabilita, luego eso no puede dar ningún buen fruto. Entonces eso no funciona. ¿Y qué crea eso? Relaciones de dependencia, las más nocivas que existen, la relación de dependencia. Si yo realmente pienso en el otro cuando llego a la pareja, si pienso en el otro, pienso que le hace feliz al otro. Pero ¿qué le hace feliz al otro? ¿Qué es lo que más hace feliz en el mundo? Lo que todo busca, la libertad. Si yo quiero hacer feliz al otro y pienso en el otro, lo primero que tengo que hacerle es una relación que le libere. El amor libera, el enamoramiento ata. Por eso cuando me decía si yo me había enamorado de Jorge Carvajal, no. Si amaba a Hammer o no me había enamorado de este otro, no. El enamoramiento es lo que ata, el amor libera. Entonces te libera ¿hasta de qué? Hasta del sufrimiento de perder al otro, porque es que yo te amo por encima de cómo tú te comportes. Es un sentimiento que está por encima de tus movimientos. Pero porque te amo soy responsable, porque el amor sí que es iluminación, el amor sí que es conciencia, y por eso aparece la responsabilidad. La responsabilidad es fruto del amor. No van a ser responsables si no amas. Serás un capullo, bien organizado, pero al fin y al cabo un capullo, pero responsable solo desde el amor. Eres responsable desde el amor. ¿Por qué? Porque si amas al otro, desde luego vas a darle lo que realmente necesita, y a veces a una persona hay que cantarle las 40 en el despacho y decirle, mira hijo, ya está bien, no te vuelvo a ver, pero por dentro lo estás haciendo porque tienes un amor infinito. No lo hagas porque estás cargado ya de él, porque si estás harto de él es que tú tampoco te has enterado de la película, porque tú has estado haciendo el trabajo que no debías, pensando que tu prestigio y tu reconocimiento iba a ser en función
de lo bien que le has atendido cuando todo el mundo lo echaba. Y en ese momento es cuando tú tenías que haberle cerrado también tu puerta. Pero se la abriste y le jodiste. Y ahora te empiezas a cansar. ¿Por qué te cansas? Te cansas porque no estás haciendo lo que tienes que hacer. Que es pensar en el otro. Tú has pensado en ti, en tu prestigio, en lo que se puede pensar de ti, que quita van a pensar de mí que soy un cafre. Pues a veces hay que pasar por un cafre, pero si eso te da autenticidad, eso te da responsabilidad, y eso solo sale fruto del amor. Fíjense que siempre volvemos a lo mismo, luego es el cuarto centro. Volver al cuarto centro. Ahora vámonos un ratito al tercero y comemos.